Al pasar de los días, el ambiente cálido y hogareño de mi casa fue cambiando. Las peleas entre mis padres empezaron a ocurrir. Mis hermanos y yo discutíamos por cualquier cosa, y nuestro hogar se volvió más oscuro. Pero esta oscuridad no es relacionada con la sensación, sino que, en verdad, a pesar de ser de día, el interior de la casa parecía estar sumergido en una penumbra incómoda. De un momento a otro, todo el ambiente de felicidad y paz cambió por uno tenebroso, lúgubre y depresivo. Y un día, las cosas empeoraron algo más siniestro. Era un lunes por la noche, aún lo recuerdo bien. En aquel día en particular, el clima estaba sumamente nublado y la lluvia no se hizo esperar. La tormenta eléctrica que ya cayó fue tal que un apagón ocurrió, dejando la casa en una oscuridad abismal que ni las veladoras que encendimos fueron suficientes para iluminar cada habitación. Como no podía hacer nada, aunado a que eran las 11 de la noche, me dispuse a dormir, sin saber la pesadilla que le esperaba a mi familia y a mí durante la madrugada. El grito de mi hermano menor me hizo despertar muy alterada. Cabe mencionar que cada uno de nosotros tiene su propia habitación y la de él es la más alejada de la casa, debido a que está en el fondo del pasillo. Al intentar moverme, nuevamente me sentí paralizada por algo que no podía ver, algo que estaba encima de mí. Pero eso no era todo. Mi terror aumentó cuando una extraña respiración agitada se escuchaba justo al lado de mí, junto con un pestilente hedor a carne podrida que inundó el ambiente. Temiendo lo peor, decidí cerrar mis ojos, porque sabía que la entidad que había visto hace algunos días atrás estaba nuevamente en mi recámara. Pero por fortuna, mi madre entró en mi habitación con una expresión de horror al mencionar que había algo debajo de mi cama. Por suerte me pude mover, y con un miedo indescriptible salí corriendo junto con mi madre rumbo al pasillo, donde mi padre se encontraba consolando a mi hermano menor, quien se encontraba en estado de shock y sin poder decir alguna palabra por el miedo tan profundo que tenía en su rostro. Al pasar unos minutos y un poco más calmados todos, nos contó lo que le sucedió en esa noche, en su recámara. Él se encontraba durmiendo profundamente cuando unas extrañas risas lo despertaron. Al abrir los ojos, no pudo creer lo que estaba presenciando. Se encontraba flotando muy cerca del techo y al voltear hacia la puerta, observó una figura con la forma de nuestro hermano, el hermano del medio. Al escuchar esto y la descripción de su apariencia, el miedo nuevamente se apoderó de mí, ya que era justo como la sombra que yo había visto cuando me encontraba sola en casa. Sin saber qué hacer, él gritó de forma desesperada y cuando escuchó a mi padre dirigirse a su habitación, cayó de forma brusca en la cama y el ente desapareció por completo. Cuando mi hermano terminó de contar esto, mi madre salió junto conmigo, a lo cual aproveché para cuestionarle sobre lo que vio debajo de mi cama y me comentó que pudo observar a una persona totalmente pálida y de aspecto cadavérico arrastrándose por el piso para esconderse. Ya con más confianza y con la certeza de que esta vez me creería con todo lo ocurrido, le mencioné que yo había visto a este ser y me pidió disculpas por no haberme creído antes por todos los sucesos que le había contado. Esa noche, todos nos quedamos en la habitación de mis padres y dormir no nos fue posible. La causa de todos los problemas que estaban ocurriendo durante estas últimas semanas era más que obvia, pero no sabíamos qué hacer. No podíamos irnos a vivir a otro lado, dado que nuestra situación económica no era favorable. Así que mis padres decidieron ir a contactar al sacerdote de la iglesia de nuestra comunidad, el cual era un hermano de mi padre. Cuando finalmente amaneció, tuve ganas de ir al baño, pero al pasar cerca de la cocina, pude darme cuenta que unas extrañas huellas de lo que parecía ser lodo estaban en el piso. Su forma era humana, sí, pero lo más extraño es que también había huellas de manos. Era como si una persona estuviera caminando en sus 4 extremidades durante la noche.
Al seguir el rastro, me di cuenta que las huellas terminaban justo en la entrada del sótano, pero no tuve el valor para abrir la puerta, así que fui con mi padre y él procedió a acceder. Al entrar, no encontramos a nadie. Sin embargo, las huellas estaban presentes y se dirigían rumbo a un enorme ropero viejo y terminaban justo a un costado. Por alguna extraña razón, mi padre supuso que podía haber algo oculto detrás del enorme mueble, por lo que llamó a mis hermanos y junto conmigo procedimos a moverlo, y para nuestra sorpresa pudimos ver una pequeña puerta justo en la esquina de la pared. Al acercarnos, el hedor a muerto nuevamente inundó el lugar y supimos que algo muy malo estaba ahí dentro, por lo que mi padre decidió contactar al tío que ya les había mencionado anteriormente y quien tenía contacto con un exorcista quien seguramente podría ayudarnos, ya que era muy peligroso abrir aquel extraño lugar debido a que existía el riesgo de que lo que estuviera ahí dentro pudiera hacernos daño. Con el más profundo temor, decidimos irnos a casa de los abuelos, ya que no estábamos dispuestos a dejar a alguien solo y vivir algo peor después de todo lo acontecido. Durante la tarde, mi tío, a quien llamaremos Julián, llegó a casa junto con un anciano de aspecto imponente, por lo que supimos poco después que se trataba de aquel exorcista de quien mi padre había hablado. Después de hablar sobre la situación y todo lo que había ocurrido durante las semanas anteriores, se dispusieron a ir junto con mi padre y otro tío de nombre Carlos. Yo me ofrecí a ir con ellos, pero mi padre se opuso, pero al notar la insistencia y el valor que tenía, finalmente aceptó, por lo que mis hermanos se quedaron con mi madre y mis abuelos y procedimos a dirigirnos a nuestra casa, donde lo más terrorífico de esta experiencia estaba por ocurrir. Al entrar en la casa, un enjambre de moscas nos recibió con un fuerte aroma a putrefacción. Era más que claro que aquello que moraba en las profundidades de nuestro hogar había aumentado su fuerza, tanto que el propio exorcista comentó que algo muy maligno estaba en su interior. Con mucho temor en cada uno de nosotros, procedimos a dirigirnos al sótano, donde nuevamente encontramos huellas, pero había algo más. Había huellas de lo que parecía ser un animal con pezuñas de un enorme tamaño. Al entrar en el sótano, observamos con un error inenarrable que una plaga de ratas y moscas inundaba el lugar, y al vernos, se ocultaron en los rincones más oscuros de la habitación, y una macabra risa se escuchó en el fondo del lugar, la cual fue tan intensa que la misma casa tembló, y cada uno de los vidrios de las ventanas se cimbró, como si de una orquesta siniestra se tratara. Al dirigirnos al viejo ropero, procedimos a moverlo, pero mientras lo hacíamos, mi tío Carlos gritó y se apartó rápidamente. Algo me mordió, gritó desesperado, mientras se alejaba con mucho dolor. Al acercarnos, pudimos confirmar que tenía una mordida profunda en los dedos, mordida que tenía claramente la forma de dientes humanos. Mi padre procedió a asomarse y no encontró nada, únicamente aquella extraña puerta al fondo, por lo que, decidido, movió el enorme mueble para abrirnos paso. Mi tío Julián hizo la señal de la cruz enfrente de la puerta y un gemido tan horrible sonó al fondo. Era claro que aquello que estaba en su interior estaba molesto, por lo que, con mucho cuidado, abrimos la puerta. Al iluminar con una linterna, observamos que había un pasillo con escaleras que descendía muy profundamente en el lugar. Y sin pensarlo, bajamos con la mayor cautela posible para no hacer ningún ruido. Al bajar totalmente, observamos otra puerta, y al abrirla, lo que había en el interior de aquella habitación nos afectó tanto, que secuelas de lo que vimos en aquel día nos siguen perturbando hasta el día de hoy. En el interior del lugar, había veladoras encendidas y lo que parecían ser extraños símbolos dibujados en las paredes, con lo que parecía ser una especie de líquido rojo, casi oscuro. Mi miedo aumentó al imaginar que aquel líquido era sangre, y logramos confirmarlo al notar que justo en el centro de la habitación había la cabeza de lo que parecía ser un cerdo encima de un tablero Ouija. Lo que vimos, junto con esto,
me aterró mucho. Ni siquiera tengo palabras para describir el miedo que me hizo sentir, y recordarlo mientras escribo esto hace que sienta ganas de vomitar. En cada uno de los extremos de lo que parecía ser un ritual, había cráneos humanos acompañados de veladoras negras que iluminaban tenuemente el lugar. ¿Tenían conocimiento de la existencia de este lugar?, comentó el exorcista. No, nunca habíamos presenciado cosas extrañas en casa, y todo lo que está aquí no nos pertenece. No sabemos de quién o de quiénes podría ser todo esto, comentó mi padre. Mientras aún hablaban, logré notar que en el fondo de la habitación había una puerta, y al abrirla mi tío Carlos, notamos que un enorme túnel recorría lo que parecía ser todo el pasillo, y la respuesta no se hizo esperar. Justo al lado de nuestro hogar, había una casa habitada por una extraña anciana a la que los niños siempre le llamaron bruja, debido a su apariencia descuidada y también porque siempre vestía de negro. Pero nosotros hacíamos caso omiso a esos comentarios, ya que dicha persona nunca nos había hecho algo malo. Pero he de mencionar que mi hermano, el del medio, era la excepción, y junto con sus amigos se burlaban de ella, por lo que era factible que todo lo que parecía ser un ritual estaba dirigido contra nosotros como venganza por todo lo que le habían hecho a la señora. Mientras caminábamos en el túnel, algo en el fondo se movió, por lo que mi padre apuntó con la linterna, y lo que vimos en ese momento nos hizo correr apresurados rumbo a la salida de aquel macabro túnel. Justo en medio de ese pasillo había una persona, pero esta no se encontraba en el piso, estaba en el techo, colgada como si fuera una araña, y al iluminarla, pudimos observar que su cabeza estaba girada a 180 grados y nos miraba con unos ojos inyectados en sangre, cuya mirada penetraba hasta lo más profundo del alma. Al mirar con más detalle, confirmamos para nuestra sorpresa que se trataba de aquella anciana, quien, al mirar nuestro miedo, emitió una risa tan profunda como disfrutando del horror que nos había causado. Corrimos como nunca en nuestra vida, y al salir del lugar cerramos la puerta y mi tío Julián arrojó agua bendita en la puerta mientras recitaba una oración para que aquello no saliera a dañarnos. Poco después, el exorcista comenzó a recitar una oración en latín, y mientras lo hacía, múltiples gritos se escuchaban en la habitación, pero a pesar de ello, no desistió en sus rezos y al parecer tuvieron efecto, ya que la pesadez del lugar se redujo de forma considerable. Mi tío Julián junto con todos nosotros nos unimos a las demás oraciones y al terminar, sacaron todos los objetos del trabajo de brujería que se nos estaba haciendo, para finalmente meterlos en una bolsa negra y quemarlos esa misma noche. Después de todo lo acontecido, era claro que no podíamos seguir viviendo ahí, por lo que nos quedamos con mis abuelos durante casi medio año en lo que encontrábamos un nuevo hogar. Para nuestra suerte, nada malo volvió a ocurrir hasta entonces, y junto con una serie de sesiones religiosas, todo volvió a la calma. Poco tiempo después, supimos que no se volvió a saber de aquella anciana. Al parecer, había huido del lugar sin dejar rastro, y sinceramente, no quiero saber qué fue lo que realmente pasó. A pesar de que todo estaba en calma, no podía dormir con tranquilidad durante varios meses, ya que, durante las noches, podía ver a esa extraña sombra con la forma de mi hermano, quien aparecía en la oscuridad de mi habitación, mirándome fijamente, con esos ojos rojos que odio reflejaban en su interior. Para mi suerte, una noche dejó de aparecer, pero el miedo ha estado y siempre estará presente, ya que aquello que vivimos nos dejó una huella de por vida en lo más profundo de nuestra mente. Pero un día, todo se volvió oscuro de nuevo.